fortalecimiento de competencias sociales, cognitivas, comunicativas, motoras, a través de 3 líneas de servicio. Formativa, desarrollamos actividades y talleres enfocados en el área artística, musical, deportiva y para la autonomía de la vida diaria. Nuestros talleres son Bailemos y Expresemos con Ritmo, Autonomía para la Vida y Deporte sin Límite. Desde nuestra línea psicosocial desarrollamos acciones dirigidas a empresas afiliadas y también al grupo de inclusión sociolaboral, acompañándolos y entrenándolos en su ejercicio para un clima laboral dentro de sus empresas. Y de nuestra línea recreo formativa desarrollamos unas actividades que generan integración e inclusión social. Desde Confenalco estamos logrando la inclusión social. Sé tú un líder incluyente. Confenalco, siempre contigo. Muy buenas tardes. Bienvenidos todos. Confenalco, desde su programa de discapacidad, brinda atención biopsicosocial a personas con discapacidad, cuidadores y grupo familiar. Desarrollamos autonomía y funcionalidad social a través del fortalecimiento de competencias sociales, cognitivas, comunicativas, motoras, a través de 3 líneas de servicio. Formativa, desarrollamos actividades y talleres enfocados en el área artística, musical, deportiva y para la autonomía de la vida diaria. Nuestros talleres son Bailemos y Expresemos con Ritmo, Autonomía para la Vida y Deporte sin Límite. Desde nuestra línea psicosocial desarrollamos acciones dirigidas a empresas afiliadas y también al grupo de inclusión sociolaboral, acompañándolos y entrenándolos en su ejercicio para un clima laboral dentro de sus empresas. Y de nuestra línea recreo formativa desarrollamos unas actividades que generan integración e inclusión social. Desde Confenalco estamos logrando la inclusión social. Sé tú un líder incluyente. Confenalco, siempre contigo. Muy buenas tardes a todas las personas que se conectan con nosotros en la tarde de hoy. Hoy tenemos el placer de hablar de un tema muy interesante. Vamos a tener un invitado especial en el tema de la gestión eficaz del proceso de la inclusión laboral. Confenalco se prepara para formar líderes inclusivos, incluyentes. Confenalco se prepara para que cada día la inclusión abra puertas no solamente a las personas con discapacidad, sino también para que las empresas afiliadas hagan parte de nuestros procesos del programa de discapacidad. Esta tarde tenemos a Gabriel Román Meléndez, ingeniero industrial de la Universidad Tecnológica de Bolívar, especialista en gestión de gerencia de la Universidad de Cartagena. Gabriel es magíster en educación con énfasis en cognición de la Universidad del Norte. También es máster universitario en innovación e investigación en educación de la Universidad Nacional a Distancia UNED en España. Y hoy finaliza su doctorado en innovación didáctica y formación del profesorado de la Universidad de Jaén en España, con un grado titulado Perfil del Docente Inclusivo en el Proceso Formativo de los Procesos Escolares. Gabriel se desempeña en el mundo de la inclusión y le damos la bienvenida a nuestro facilitador. Bienvenido, Gabriel. Buenas tardes a todos y a todas. Me complace, Thalía, estar con ustedes en este espacio. Antes que todo, quiero darle gracias a Dios por haber permitido estar en contacto y poder transmitir información relacionada a lo que hemos venido trabajando hace 6 años, inicialmente muy comprometidos con la educación inclusiva y hoy la educación que está haciendo lo propio y se están viendo ya los resultados significativos. Estamos comprometidos en que la inclusión laboral
también va a permearse y vamos a poder lógicamente ver frutos en el corto, mediano y por qué no decir a largo plazo. Bien, voy a compartir una presentación que he preparado para el espacio que he sido invitado pues en el día de hoy, así que compartiré la presentación. Me dan información si ya logran verla. Sí, señor. Ah, bueno, listo, ok. Bien, como les dije inicialmente, muy conectado, y como lo dijo la doctora Thalía, muy conectado con el tema de la inclusión, ya mirada desde diferentes escenarios y en diferentes etapas. Educación inclusiva, hoy hablando de inclusión laboral porque estamos comprometidos con la población en el marco de sus diferencias o de sus individualidades, poder lógicamente lograr que ellos se logren vincular y hacer lo que en una u otra forma la educación, pero de igual manera la vinculación laboral logra, y es podernos desempeñar, sentirnos útiles y contribuir de manera significativa pues con otras personas, pero también lograr la satisfacción de cada uno de nosotros. Por eso es importante el desarrollo y los apoyos que podamos darle pues al tema de la inclusión laboral. Por eso quiero compartirles lo que he venido trabajando en la Universidad Tecnológica Bolívar como profesor en el tema de la gestión del proceso de gestión del talento humano, pues que en sus aristas hoy en día pues hemos considerado importante agregarles lo que corresponde a la misma gestión del talento humano, pero en el marco de las particularidades que tienen que ver precisamente con la atención a la población con discapacidad. Bien, ya Thalía, bueno, dijo lo básico, así que voy a pasar esta parte para que los que no me conozcan, pues me conozcan y sepan que tienen un amigo más relacionado con la inclusión y con el cual pueden trabajar. Bien, el objetivo del espacio es compartir con los asistentes aspectos relacionados con los referentes no solamente conceptuales, sino normativos, pedagógicos y experienciales sobre lo que es la inclusión laboral de personas con discapacidad, identificando en la medida pues, del espacio casos exitosos en el país, en el mundo, pero también buenas prácticas de inclusión laboral que se vienen desarrollando especialmente pues, en la ciudad de Cartagena. Bien, hay una parte que consideré importante, dada el relacionamiento que hemos venido trabajando desde hace 6 años, como le dije, lo que es trabajar la educación inclusiva para poder, lógicamente, tener un escenario próspero, por así decirlo, sobre la inclusión laboral. Y aquí me voy a referir en el tema de educación inclusiva a la precisión que hace el Ministerio de Educación Nacional de Colombia desde el año 1994 y que todavía está vigente, que la considera como un derecho universal que requiere de normatividad y de políticas tendientes para que todos los ciudadanos reciban una educación de calidad, con equidad y con excelencia. Pero así también reconociendo que es necesario disponer de recursos en los centros educativos, incluso en los universitarios, que den respuesta al éxito de todos los estudiantes que se están formando, con independencia, lógicamente, de sus aspectos individuales y de sus condiciones particulares, tales como son las personales, las sociales, las económicas, las culturales, geográficas, étnicas y de cualquier otro índole. La UNESCO le da un carácter, pues, lógicamente universal por su misma característica como organización. Y es que le dice que el propósito de la educación inclusiva, a ella la UNESCO le llama precisamente integradora, es conseguir que los docentes y los alumnos asuman positivamente la diversidad y la consideren un enriquecimiento en el contexto educativo, en lugar precisamente de un problema. Eso lo está haciendo el contexto educativo. Llámese escuela, llámese universidades u organizaciones especializadas pues, en atender la formación del ser humano como tal. Cuando ya hablamos de inclusión laboral, yo me voy a referir pues, a una parte que encontré de Universia en el año 2021, es decir, en este año actual, en marzo, hay una actualización en donde habla de la inclusión laboral y se refiere a que permite trabajar en igualdad de condiciones
a una persona sin tener en cuenta su discapacidad y que hace posible que estas personas discapacitadas desarrollen su carrera profesional como cualquier otro en el marco, lógicamente, laboral. De igual manera, la misma entidad Universia pues señala que la inclusión laboral significa que las personas con discapacidad van a poder desempeñar las mismas tareas y tener las mismas responsabilidades y posibilidades de desarrollo de sus carreras como la tienen los demás, pero lógicamente poniendo las herramientas necesarias a su disposición para que puedan realizar estas en forma efectiva. De igual manera, las organizaciones empresariales deben contar con instalaciones accesibles y muchos otros elementos pues, que se requieren para hacer posible la inclusión. Entonces quise mostrarle a través de esta diapositiva esa movida que ha venido haciendo el sector educativo y que lógicamente el sector empresarial, pues eso le garantiza de poder lógicamente considerar la inclusión laboral como algo muy positivo. Bien, hay unas empresas que se han llamado lógicamente incluyentes y lógicamente en su eslogan ellos le están apostando precisamente a la competitividad. Y cuando se habla de empresas incluyentes, son aquellas empresas que reconocen la diversidad y hacen a partir de ella las posibilidades de incluir a las personas considerando lógicamente sus potencialidades, más no sus condiciones de discapacidad, las cuales lógicamente tienen que ser identificadas, certificadas y de reconocimiento para las empresas, pero no considerándolas un obstáculo como tal. Y en una parte precisamente del mismo documento encontré que la inclusión laboral permite igualar las oportunidades, pero también influye positivamente en la productividad de las empresas, que es una de las razones por las cuales pues, las organizaciones se hacen competitivas en este mundo cada mes y mayor ligado a la competitividad. Dice que al incluir otras perspectivas dentro de la cultura de una empresa se mejora estos elementos que les voy a mencionar. El ambiente de trabajo en medio de la diversidad y la inclusión. Hay estudios que han reconocido que el ambiente de trabajo se mejora, se aumenta lógicamente la calidad final de los productos y los servicios, dado al gran compromiso que tienen las personas en el marco de sus diferencias. Y lógicamente eso llega a trascender hasta lo que se denomina atención al cliente. Bien, hay una parte que yo también quiero reconocer, que si bien hoy en día estamos trabajando la inclusión laboral desde las diferencias de discapacidad, en algunos casos de capacidades excepcionales, es importante que los empresarios reconozcan que Colombia, como un país muy particular, tiene un modelo de inclusión y que el sector educativo, identificado lógicamente y representado por el Ministerio de Educación Nacional, los ha reconocido y hoy en día, en medio de los escenarios escolares, no solamente está recibiendo población en condición de discapacidad, sino poblaciones que han tenido vulneración históricamente y todavía en estos tiempos actuales, relacionados a grupos étnicos, a población en vulnerabilidad de género, a población víctima del conflicto armado y población habitante de frontera. Hoy haciendo precisamente, entre ayer y hoy, haciendo una indagación sobre estas nuevas aristas que se unen al modelo de inclusión del país y en el cual las organizaciones no pueden estar ajenas, encontré que efectivamente hay mucha investigación que se ha hecho sobre la productividad de estos diferentes grupos y cómo hoy en día se consideran, pues, en el medio de sus diferencias, interesantes a ser parte de la diversidad de las organizaciones. De igual manera, como el modelo de educación de Colombia ha cambiado y se ha hecho inclusivo, pues la invitación es a que ustedes conozcan como empresarios y como colaboradores del sector organizacional que consideren de que las organizaciones también están llamadas a ser inclusivas, porque gran parte de la experiencia y de las evidencias la viene mostrando el sector educativo, sacando en el marco de las diferencias de estas personas, sacando personas competitivas, con ganas de trabajar y gustosas de servirle, lógicamente, a las organizaciones y al país en general. Bien, he dividido pues la charla o el espacio lo he dividido como en tres partes porque considero importante que ustedes conozcan de esas tres partes. Una de ellas tiene que ver con la inclusión laboral en el marco legal. Una de las cosas que he podido descubrir a través de estos 6 años de estudio en el tema de inclusión, primero educativo y hoy complementado con el laboral, y es que estamos en un país de leyes.
Colombia es un país de leyes y eso dice algo favorable de nosotros en comparación con otros países, incluso latinoamericanos. Tenemos decretos, resoluciones, circulares, leyes que permiten precisamente tener ese fundamento para, después de un gran esfuerzo, convertir esas leyes, pues lógicamente, en política. A nivel de antecedentes, pues logramos encontrar la Organización Internacional del Trabajo, pues lo declara como el derecho al trabajo decente de las personas en condición de discapacidad. Pero de igual manera la Organización Mundial de la Salud en sus estadísticas refleja un dato que es importante que lo tengamos en mente y es que el 15% de la población total padece de alguna discapacidad. Si nosotros analizamos el ciclo de vida de nosotros los humanos, al final, si Dios nos permite la largura de vida, vamos a tener alguna discapacidad. Fíjense que yo hoy en día para poder leer las diapositivas me apoyo precisamente de unos lentes medicados que precisamente me permiten estar en condiciones con los que tienen su vista en condiciones óptimas. También es importante resaltar los derechos que como seres humanos tenemos y declarados como derechos fundamentales, en los cuales está la vida, la libertad y la seguridad, y poder hacernos útil a través del trabajo. Y hay algo importante en el artículo 13 de la ley 1618 de 2013, en el cual se establecen las disposiciones para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad. Entonces, con esos antecedentes quiero, lógicamente, resaltar los beneficios que la inclusión laboral trae a las organizaciones que se abren a ella. Y en este espacio, en este momento, reconozco y resalto pues, el trabajo que viene haciendo la Caja de Compensación con FENALCO en Cartagena al tener precisamente una dependencia que viene trabajando por esta población que tanto nos necesita. Fíjense los beneficios que podemos de pronto ilustrar en el tema de inclusión laboral. Cuando hay aceptación de la diversidad, ocurren cambios importantes en el clima del ambiente laboral de las organizaciones. La organización se hace lógicamente mucho más sensible. De igual manera, la discapacidad en las empresas abre las posibilidades de innovación que invita a trabajar en medio de la diversidad y eso es bien cierto. Fíjense que incluso en situaciones como la que estamos hoy en día viviendo, nos ha tocado ser innovadores y nos ha tocado lógicamente trabajar en el medio de las circunstancias o las dificultades. Entonces, eso es importante y se ha venido midiendo en las organizaciones. Las empresas identifican mejores talentos haciendo un proceso de selección a partir de las habilidades. Y eso es importante. Ahora que toquemos el tema de la gestión del talento humano, nos vamos a dar cuenta que cuando se selecciona el talento humano a partir de sus potencialidades y de sus habilidades y sus destrezas, pues la empresa termina precisamente ganando. También de igual manera hay beneficios cuando se habla de la capacidad de concentración y mayor rendimiento en la población en condición de discapacidad. Eso está comprobado. No solamente, por ejemplo, por mencionar algunos, el tema de la discapacidad auditiva, la discapacidad visual, incluso la misma discapacidad mental psicosocial, con algunos talentos excepcionales que solamente hay que trabajarle la parte social como tal, pero da muy buenos resultados en el ejercicio. De igual manera, para la población en condición de discapacidad, sentirse útil, apreciado y con oportunidades los hace comprometerse más con la empresa. Y eso es una de las características que tiene esta población que vale la pena resaltar. De igual manera, esta población tiene más probabilidades de conservar un puesto, evitando los costos de rotación laboral. Ese nivel de comprometerse, pues, los hace que su ciclo y su permanencia en las organizaciones sea mayor. Hay una guía jurídica sobre la inclusión, no me voy a referir lógicamente a todas las leyes que hoy tenemos, pero es importante resaltar la ley 1346 del 2009, en el cual Colombia adopta lo que la Convención de Naciones Unidas promulgó en la Asamblea Nacional en el año 2006, reafirmando la responsabilidad del Estado de establecer no solamente mecanismos, sino también sistemas de garantía para el ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad, sin discriminación por motivo de esa condición. Y lógicamente hay una serie de leyes que las traté de organizar pues en el área. Vale la pena resaltar, no soy abogado, pero me ha tocado pues para el conocimiento de causa pues tratar de entender el respaldo jurídico que se tiene de esta normatividad. Cuando hablamos, por ejemplo, de la Constitución Política Colombiana,
en sus artículos muy particulares que hace alusión a, lógicamente, que todos tenemos derechos e igualdades, derechos iguales y de igual manera oportunidades de desarrollo. También hay un convenio, el 159, que habla sobre la readaptación profesional y el empleo de las personas en condición de discapacidad. Tenemos de igual manera la ley 361 y la ley 1346 del 2009, que hacen referencia lógicamente a evitar pues la discriminación, pero también el reconocimiento de un sistema nacional de discapacidad como tal. De igual forma, los derechos de las personas con discapacidad que fueron adoptadas por la Asamblea que les mencioné hace un rato. La ley 306, pues que habla sobre la formalización y del empleo en medio de esas diferencias. Y de igual forma, pues tenemos la ley estatutaria, la 1618, que habla sobre los derechos de las personas con discapacidad. Las sanciones permanentes ante la discriminación de personas con discapacidad, pues están regladas por la ley 1752. Pero hay unos decretos muy recientes del año 2017 y 2018 que hacen referencia, lógicamente, al porcentaje de personas que pueden estar vinculadas a una organización, y hay obligatoriedad en ese sentido. Y no podemos desconocer pues el decreto 392 del año 2018, que habla sobre el proceso de contratación en favor a las personas en condición de discapacidad. Entonces, fíjense, todos esos elementos son importantes que ustedes como organización los tengan en cuenta y que nos apropiemos en la medida de las posibilidades, que lo tengamos como un referente precisamente para obrar como nos dice la ley, y lógicamente para hacer las cosas bien hechas. Bien, hay una segunda parte que considero importante. Hay mucho material sobre eso, pero por cuestiones de tiempo, hablarles sobre las diferentes discapacidades que pueden estar, lógicamente, en un contexto no solamente escolar, sino también laboral. Lo que sí no podemos desconocer es que desde la antigüedad estas personas han sufrido no solamente opresión, sino también discriminación, porque han sido consideradas no solamente diferentes, sino como un parámetro dominante de anormalidad. Entonces, pero ya podemos hablar de que en los siglos siguientes, especialmente en el siglo XX, se da un surgimiento de movimientos sociales de personas con discapacidad, basándose lógicamente en un modelo social y el paradigma de los derechos humanos, que tienen en cuenta la elaboración de políticas de inclusión. Y de igual manera, socialmente la discapacidad se viene aceptando en dos sentidos. Pues lógicamente uno relacionado con el origen congénito, porque es posible que la persona nazca con la condición, pero otro que puede ser resultado de un accidente. Yo diría un tercero que es producto de la evolución o del desarrollo humano como tal, porque allí también vamos a tener condiciones en donde vamos a necesitar el bastón, donde vamos a necesitar las gafas, donde vamos a necesitar cualquier tipo de apoyo que nos permita, lógicamente, continuar el ciclo de vida que tenemos. Bien, hay un concepto de discapacidad que lo emite precisamente la Clasificación Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad y la Salud, y de igual manera desarrollado por la Organización Mundial de la Salud, la OMS, y la cual define la discapacidad como el resultado de interacciones complejas entre las limitaciones funcionales de la persona y el ambiente social y físico, que en algún momento puede representar una circunstancia a la persona que vive con esas condiciones. Y podemos hablar de discapacidad física, intelectual o mental, entre otras. Bien, en el plano educativo, el Ministerio de Educación pues ha permitido, bajo el concepto de aula y de escuela inclusiva, pues 10 discapacidades y 2 condiciones excepcionales, porque las dos situaciones exponen en diferencia pues al estudiante, al escolarizado. De igual manera, pues tenemos que considerar en el contexto laboral estas discapacidades que se pueden presentar y que las empresas pueden, teniendo en cuenta pues las adaptaciones y la preparación para recibirlos, considerando más que todo su productividad, su ingreso. Y tenemos la discapacidad física o motriz, la sensorial, la visual, la auditiva, la cognitiva, antes llamada intelectual, la cíclica, la orgánica y la multidiscapacidad.
Bien, cada una de ellas, pues lógicamente tiene unas características. En el plano escolar, ¿cuáles son las de mayor incidencia? Las de mayor incidencia son, sobre todo en Cartagena, que fue donde hice el estudio, fue la cognitiva y sobre todo la leve y la fronteriza. Y la otra es la discapacidad mental psicosocial, que cada año viene presentando unos mayores índices de permanencia no solamente en la escuela, sino en el mundo, porque esas personas lógicamente después van a hacer su vida social. Dentro de ellas llegar a las organizaciones empresariales. Y me estoy refiriendo a la discapacidad mental psicosocial, en el cual hace parte pues los que presentan déficit de atención e hiperactividad, el autismo y el Asperger como tal. Entonces, con ese preámbulo quiero hablarles sobre la gestión del talento humano desde el enfoque inclusivo. Lógicamente, considerando que hay unas particularidades y unas generalidades que se deben considerar, pero hay algunas especificidades que se deben tener en cuenta en cada una de las etapas. Entonces, cuando una organización quiere hacer paso a la inclusión laboral, pues todo parte de la decisión gerencial, si en realidad hace parte de una política, si está lógicamente establecido dentro de los indicadores asociados para convertirse en una organización diversa e inclusiva. Y después, lógicamente, vienen las etapas que hemos conocido, pues, cuando hablamos de gestión del talento humano. La selección y contratación, que involucra, lógicamente, la etapa de sensibilización y acompañamiento. Ya una vez contratado, la organización tiene la obligación, independiente si el trabajador tiene una condición de discapacidad o no, de formarlo para la especificidad de la empresa como tal. De igual manera, está también invitando a sus trabajadores a obtener su desarrollo, considerado como una carrera profesional. Está también interesada en la evaluación del desempeño. Consideré la etapa de la desvinculación por aparte, la quise considerar de manera diferente. La gran mayoría de los teóricos y de los textos que hablan de la gestión del talento humano, pues no lo venían considerando pues como tan importante de vincular bien como desvincular bien a cualquier trabajador que haya prestado sus servicios en la organización. Ya la última literatura sí considera el tema de la desvinculación porque la experiencia nos muestra que las dos cosas hay que hacerlas bien. Hay que vincular bien, pero cuando toque desvincular hay que hacerlo como dice la ley en los mejores términos. Bien, entonces vamos a hablar de cada una de las etapas, pues, con algunas de las precisiones cuando tiene que ver con el tema de la discapacidad. Entonces sabemos de manera general que el proceso de contratación involucra el reclutamiento, la selección y la socialización. Hay un tema en lo que tiene que ver con las personas de discapacidad, y aquí hay unos datos que les traigo bien interesantes, porque la idea es reconocer esta línea base para poder mejorarla en el tiempo. Tan solo el 36% de las empresas colombianas contratan personas en condición de discapacidad y las vienen haciendo en el área administrativa, en servicio al cliente y en producción. También se dice que en la mayoría de las empresas del país no existen programas de responsabilidad social que impulsen lógicamente la vinculación de personas en condición de discapacidad. Pero se dice también que no obstante, es claro que estas personas deben ser incluidas laboralmente en la sociedad bajo las mismas garantías y las mismas oportunidades que cualquier trabajador trae consigo. Eso fue traído lógicamente, de la Organización Internacional del Trabajo. Bien, antes de ejercer cualquier contratación de personas de discapacidad se deben romper algunos paradigmas que se tienen. Yo me voy a referir a dos dentro de una serie que hay por cuestiones de tiempo. Es importante reconocer que todas las personas en condición de discapacidad tienen habilidades y competencias laborales, las cuales pueden ser desarrolladas. Pero ¿qué es lo que se necesita? Que se les dé la oportunidad para que puedan demostrarlas, desarrollarlas en espacios reales de inclusión laboral. También es importante reconocer que las personas con discapacidad también deben cumplir con unos mínimos para el ingreso de un empleo. Ese término de con los contratos por cuestiones de humanidad, por cuestiones sin detallar mucho, pues hay que lógicamente apartarlo porque esa no es la razón. Ellos deben cumplir unos mínimos para los ingresos y como tal, ellos no llegan a la organización en una etapa de reclutamiento mostrando su discapacidad como tal. Ellos muestran lógicamente sus potencialidades. Lógicamente la discapacidad tiene que ser declarada, certificada y demás, pero en ese ejercicio previo a la contratación es importante el tema del cumplimiento de esos mínimos del ingreso como cualquier trabajador que va a ser vinculado a ocupar un cargo como tal.
Entonces, es importante que las organizaciones tengan muy definidamente la adecuación del puesto de trabajo, haciendo alusión a las instalaciones, al puesto propiamente dicho. Y ellos deben cumplir, lógicamente, un proceso similar al reclutamiento de cualquier persona que requiera la organización para el cubrimiento de un puesto. Y es importante también en ese momento, por eso que la certificación es relevante, que logre determinar el tipo de discapacidad para que la empresa, lógicamente, dependiendo de la discapacidad y el perfil que tiene establecido, pues saber qué cargos son compatibles y si hay compatibilidad o no hay compatibilidad y poder, lógicamente, continuar con el proceso de contratación como tal. Por eso, las empresas es importante que piensen por un momento en qué pueden trabajar, por ejemplo, una persona en discapacidad visual. Tenemos identificado en hoteles de Cartagena que tienen lógicamente a la asesora comercial del hotel, es una persona con discapacidad visual y con los mejores desempeños en el cargo. En el tema de la persona con discapacidad cognitiva, especialmente la leve y fronteriza, que le permite lógicamente desarrollar unos procesos muchas veces repetitivos, muchas veces protocolizados, que no le impiden lógicamente su desempeño como tal. La discapacidad física, la discapacidad auditiva, también encontramos en ciertos hoteles pues la preferencia de los discapacitados auditivos para el tema de las habitaciones, para el tema del bar. Incluso tuve la oportunidad de trabajar con una empresa productora de muebles y donde la gran mayoría de las personas que hacían parte del proceso productivo eran discapacitados auditivos. Y en el tema de la discapacidad mental psicosocial hemos tenido como universidad la experiencia de poder formar y hoy en día sentirnos muy orgullosos de que esas personas, ya sean en el marco de un autismo o de un TDAH o de un Asperger, tener lógicamente un desempeño en algunas actividades que su condición no lo limita pues a tener un desempeño ideal y de igual manera pues un desarrollo en la organización como tal. Por eso en el proceso de selección y contratación, lo primero que se debe tener en cuenta es cuando piense en la selección, no mire la discapacidad. La discapacidad puede ser mínima. Indique en sus búsquedas precisamente de los candidatos, cuando llame a la entrevista, pues lógicamente el perfil que ya diseñó y la persona que mejor se ajuste a ese perfil como tal. Bien, aquí hay unos elementos que ya pues de pronto en algún momento mencioné, que son las habilidades que debe tener la persona y el perfil del cargo, que es fundamental. De igual manera, pues para la aceptación del cargo, en lo que tiene que ver con el contrato, es importante conocer que dependiendo de la discapacidad, pues hay que apoyarse. En el caso de la discapacidad visual, el contrato debe ser firmado ante testigos y leído para que la persona pues acepte los términos establecidos con su firma. En caso de discapacidad auditiva, pues debe tener la seguridad de que la persona entendió todo el contrato y para eso hay medios, así como para el aprendizaje, pues para la forma de comunicarse. Bien, en el tema de la inducción, que es fundamental, es importante, así como cualquier trabajador, darle toda la información necesaria, primero sobre la empresa, segundo sobre los procesos internos y de manera muy particular las funciones que va a desempeñar y su ubicación en el puesto físico y cómo el cargo ese tiene relación con otras áreas de la organización para que él pueda, lógicamente, entender la logística, cómo funciona, pues, lógicamente, los procesos en los que él está relacionado. Y, bueno, es importante, así como se hace en la educación, haciendo ajustes razonables, hay que hacer ajustes razonables en el tema de la inducción, para poder, lógicamente, llevar toda esa información que necesita que él la obtenga. Hay una etapa de sensibilización y esto tiene mucho que ver con la parte en donde la empresa debe reconocer la discapacidad, debe generar espacios que faciliten debe promover las relaciones en toda la comunidad organizacional, incentivando el grupo de trabajo, pero también promover la cultura de la diversidad y de la inclusión, que es importante. Y de igual manera, pues hay que hacerle un acompañamiento para que esa primera parte, así como le ocurre a cualquier trabajador en la organización, pues logre ser exitosa en ese sentido. Pero hay una parte que es importante que el empleador debe tener en cuenta y es que la persona en condición de discapacidad
deba tener, al igual que todos los trabajadores, un deseo de trabajar y que le guste lo que vaya a hacer, que se identifique con lo que vaya a hacer. Y de igual manera, pues que tenga toda su documentación, la misma que se exige para cualquier trabajador en el marco de un perfil. Debe estar, lógicamente, partiendo de la hoja de vida, las experiencias, los títulos y, lógicamente, el certificado de discapacidad, que también es importante que quede allí relacionado. Hay que prepararlo para el cargo. Así como preparamos a todos los trabajadores, necesitamos preparar para el cargo. Ya una vez que pasó la etapa de inducción y conoce toda la organización, que sabe quiénes somos dentro de la empresa, referido y cuál es la unidad laboral en la que él va a desempeñar, también la descripción del área de trabajo a la cual va a estar relacionado. Entonces, sobre eso hay que prepararlo. Ustedes saben muy bien que hoy podríamos decir que la mejor época en la cual el ser humano ha estado preparado pues a esto, y la mejor época en donde las organizaciones pueden contar con un recurso humano muy preparado. Entonces, en ese sentido, pues es importante contratar a los mejores, a los más habilidosos, los mejores preparados. Y en ese sentido, pues también hay un compromiso de la organización de desarrollar las habilidades que se requieren para el cargo como tal. Y esto apunta lógicamente al perfil laboral de esa persona en condición de discapacidad, que debe lógicamente fortalecer a través de su historia de vida, la rehabilitación que ha podido desarrollar y que va a seguir requiriendo, la formación escolar y profesional, pero también su experiencia laboral que haya tenido como tal. Todo eso permite evaluar el perfil ocupacional con el fin de poder determinar sus mejores habilidades, capacidades, destrezas y actitudes para el desempeño del cargo. Bien, esto tiene mucho que ver con el tema de que, por ejemplo, si estamos hablando a nivel técnico, laboral, a nivel de técnico profesional, tecnólogo o profesional universitario, pues nos forman bajo algunas generalidades. Pero lógicamente, como les decía anteriormente, las empresas están obligadas a formar su talento humano en el marco de las particularidades, porque no es lo mismo una empresa productora que una empresa comercial, una empresa prestadora de servicios. No es lo mismo una empresa nacional que una empresa internacional. No es lo mismo una empresa pequeña que una empresa mediana o gran empresa. Entonces, en ese sentido, pues hay que tratar de desarrollar en nuestro talento humano las habilidades concretas, y cuando hay carencia en su rendimiento, pues ahí se anima lógicamente pues a hacer un programa de formación de ese talento humano, y estas personas no están excluidas de lograr lógicamente, a través de una capacitación el desarrollo clave de como tal. Bien, hay una estrategia para el buen desarrollo de la capacitación, teniendo en cuenta las discapacidades. Por ejemplo, en el tema de la discapacidad intelectual, es importante contar con recursos visuales, principios de conservación, una estructura clara de la capacitación, y de igual manera, no solamente teórica, sino práctica. En el tema de la discapacidad auditiva, pues el conocimiento de la lengua de señas, un instructivo visual, los canales de comunicación permanente que faciliten, lógicamente, que se pueda desempeñar de la mejor forma. En el tema de la discapacidad visual, el reconocimiento físico del lugar de trabajo, la descripción de las imágenes, evitar actividades que involucren el uso del cuerpo. Y en el tema de la discapacidad motora, tener fácil acceso a las herramientas de trabajo, la adaptación al espacio para favorecer la participación del discapacitado en movilidad, y los lugares de fácil acceso y con los materiales adecuados que estén a disposición de ellos. En el tema del desarrollo del talento humano, bueno, ahí tenemos de pronto algunos paradigmas también con el sector laboral, y es que se piensa que de pronto no van a poder desarrollarse como de pronto se desarrollaría una persona que no tuviera pues esta discapacidad, pero se han visto casos en donde efectivamente, como el desarrollo del talento humano, la empresa invita, pero el trabajador también se une. Hemos encontrado casos en donde cada día pues hay las posibilidades de poder encontrar el verdadero desarrollo del talento humano. Yo tuve la oportunidad en la universidad de encontrar, de lograr apoyar la formación de una joven cuyo desempeño es docente, como especialista en dirección de instituciones educativas y posteriormente como magíster en educación.
Y eso le ha permitido cada día no solamente irse formando, sino tener un desarrollo, porque ya no solamente es profesora dentro de lo que significa la lengua de señas y el español escrito, siendo discapacitada lógicamente auditiva, sino que ya está mirando otras posibilidades lógicamente, de cargos directivos en el ejercicio como tal y de poder, lógicamente, crear su propia iniciativa empresarial o un colegio que dé respuesta para la población en condición como ella. Entonces, sí está demostrado que sí pueden tener un desarrollo y un perfeccionamiento eficaz. Para eso las empresas deben hacer fases de evaluación de las características de la persona. Hay que orientarles el proceso para que lógicamente logren la fase de perfeccionamiento como tal. En el tema de las particularidades, pues hay que tener en cuenta que el proceso hay que, lógicamente, guiarlo. El objetivo, lógicamente, no es brindar cupos por brindarle, sino garantizar, en la formación, sino es garantizar los ajustes necesarios antes y durante el desarrollo de la formación. Es importante también tener claro que los procesos que se realizan para las personas con discapacidad requieren intervención de recursos económicos y humanos, así como cualquier trabajador, y entonces es importante diseñarle esos procesos que garanticen lógicamente el desarrollo de ellos como tal. En lo operativo, pues es importante el levantamiento del perfil por competencias del aspirante a la formación. Es decir, es un programa, se debe diseñar un programa como se le diseñan a todos los trabajadores, pues que requieren lógicamente mejorar su desempeño. No es un programa de formación porque tiene falencias a tal nivel que es posible que se piense en la posibilidad de vincularlos. No, la persona está formada, tiene habilidades, lo que se requiere con estos procesos es mejorar su desempeño, porque lo viene haciendo bien, pero lo puede hacer mucho mejor. Entonces, eso es importante considerarlo de manera muy particular, la discapacidad que tiene, con el fin de poder, lógicamente, ofrecerle a través de herramientas técnico-pedagógicas, a través de los instructores responsables de la formación, la capacitación que ellos requieren. Y cuando hablamos de evaluación de desempeño, a ellos hay que evaluarlos de igual manera como se evalúan a todos los trabajadores. Lógicamente haciendo algunas excepciones y de pronto utilizando herramientas y metodologías un tanto diferentes, como ocurre cuando los estamos formando. Entonces, en ese sentido, pues es importante algunas consideraciones que se deben tener en cuenta en el momento de evaluar el talento humano en condición de discapacidad. Hay tres reconocimientos. El primero es que la organización se haya evaluado y sepa qué tan diversa es. El segundo, cuáles son los imaginarios sobre la discapacidad que tiene la organización. Y el tercero, con qué recursos físicos y tecnológicos cuenta para adelantar la inclusión, pero también el balance de cuáles les hace falta. Entonces, antes de, lógicamente, la organización abrirse a esto que estamos considerando muy importante y muy real, debería, pues, lógicamente, ella hacer un diagnóstico sobre la diversidad y a partir de allí, lógicamente, ver la posibilidad, qué tipo de población en condición de discapacidad puede abrirse a ella. Ya hablando de la persona como tal, en el tema de la evaluación del desempeño, hay que tener los aspectos que logro ilustrar en la diapositiva. Hay que adaptar el formato de evaluación de desempeño, hay que evaluar los ajustes razonables, hay que utilizar un lenguaje sencillo. El tema de las relaciones interpersonales es importante. La familia para la población en condición de discapacidad es supremamente importante. Entonces, mirar qué beneficios ha obtenido tanto la persona como la familia, porque detrás de estas personas, lógicamente, hay hijos, hay esposas y demás. Ahí tuve la experiencia con un discapacitado visual que viene desempeñándose en la gobernación de Bolívar como la persona encargada de la educación inclusiva. Y, lógicamente, viene trabajando, tiene su familia, tiene su hija que hoy en día pues está también dedicada a actividades académicas a partir de la discapacidad de su padre. Hay que analizar y evaluar los apoyos naturales, pero también los beneficios en el desempeño que ha logrado la empresa a través de la vinculación de ellos y los aspectos que se requieren mejorar de esa persona, pero también de la organización para hacerse más diversa y más inclusiva. Bien, hay unos elementos que quiero terminar
que tienen que ver con la evaluación dentro del programa de inclusión laboral de las personas en condición de discapacidad en una empresa. Y es importante mirar ese círculo que es importante considerarlo, como son los cambios que pueda esta población generar en el clima laboral, como lo dijimos inicialmente, por las afirmaciones que hizo Universia pues, al inicio que consideré en la presentación. Los cambios de la percepción de los clientes es importante también. Cuando las organizaciones tienen este tipo de población, los clientes también son receptivos. Por ejemplo, a mí me contaban en el hotel al que hago referencia que todos los clientes quieren que el jovencito con discapacidad auditiva sea el que los atienda en el bar. Y todos los clientes de ese hotel quieren que las personas que tienen discapacidad auditiva sean los que en determinado momento les atiendan las habitaciones. Entonces, eso es importante como tal. La calificación del desempeño, perdón, es importante, el número de empleados que pueda tener, pero también el número de retiros de esos empleados en algún momento. Todas esas estadísticas son importantes para la empresa con el fin de poder evaluar el programa de inclusión de ellas como tal. En el tema de ruptura laboral y de recolocación de los empleados, hay mucho material, sobre todo la legislación tributa mucho en esa parte. Por cuestiones de tiempo no tengo solamente unos 5 minutos, así que voy a hacer referencia pues, a unos aspectos que considero importantes. La persona se vincula por sus potencialidades y la persona, lógicamente, en caso tal de que la organización prescinda de sus servicios, tiene que desvincularla porque sus potencialidades, lógicamente, no dieron cabida dentro del cargo que está desempeñando. Es decir, ninguna persona limitada podrá ser despedida o su contrato terminado por cuestión de su limitación, salvo que lógicamente el Código Sustantivo del Trabajo lo permite, medie una autorización en la oficina del trabajo que la discapacidad como tal está incidiendo de manera significativamente en su desempeño. Pero por eso lo importante que debe tener el empleador es considerar que la persona la contratan por sus potencialidades y la medición de sus potencialidades son las que le va a permitir continuar en su desempeño o de pronto desvincular. Es posible que ese desempeño en una discapacidad progresiva de pronto le afecte, entonces sí tenga que solicitar lógicamente la autorización de la oficina del trabajo antes de despedirlo como tal, porque si lo hace sin la autorización, pues lógicamente se puede considerar que no es justa causa y si no es justa causa, pues lógicamente puede estar sujeto pues a una condición de demanda por parte, lógicamente, del trabajador. Aquí les logro ilustrar los casos en que el trabajador podría demandar su despido y en ese evento, si no tuvo en cuenta, pues, el patrono o el empleador, la justa causa. Es decir, cuando él requiera rehabilitación, cuando él requiera readaptación y se pueda dar cuando requiera reinserción, pero de igual manera reubicación. Entonces, se han dado casos en donde lógicamente se desvincula, pues la persona demanda y lógicamente el empleador o el patrono pues se ve en la obligación y de pronto muchas veces las relaciones de reincorporarlo no se dan en las mejores condiciones. Entonces esa parte es bueno hacerlo como dice la ley. El despido del trabajador en razón a su discapacidad o invalidez es ineficaz. Entonces, por lo tanto, hay que solicitar la autorización en la inspección del trabajo para no tener problemas. Hay unos requisitos para la ineficiencia del despido del trabajador discapacitado que me voy a permitir leer: que el trabajador padezca de un estado de discapacidad en grado moderado, severo o profundo, independientemente de su origen, que el empleador tenga conocimiento de dicho estado de discapacidad, pues, y lo despida, que el patrono despida al trabajador de manera unilateral sin justa causa, y que el patrono no solicite la correspondiente autorización del Ministerio del Trabajo. Esto tiene, lógicamente, letra menuda, los abogados pues la manejan muy bien, y es posible que en un espacio de pronto diferente, Confedal, pues me imagino abrirá con el fin de poder esta parte trabajarla de manera muy, muy menuda, que permita, lógicamente, tener la tranquilidad por parte del empleador de poder hacerlo, teniendo en cuenta lo importante que hoy en día es vincularlos a través de la productividad que están generando. Bien, llegué entonces al espacio, creo que
en aras del buen manejo del tiempo, pues el espacio para posibles preguntas, especialmente que tengan que ver con la gestión del talento humano, que tiene un enfoque a través de las etapas de contratación, formación, desarrollo, incluso la de vinculación. Así que estoy abierto a cualquier pregunta que quieran formular. Bueno, Gabriel, muy agradecida con este gran espacio de oportunidades y de mucha información para poder hacer una excelente gestión en el tema de la inclusión laboral. Vamos a abrir aquí nuestro chat. Nos quedan 5 minutos para las personas que quieran hacer preguntas. Aquí estamos disponibles para responder. Gaby, mientras tanto te puedo preguntar, ¿es igual contratar personas con discapacidad física que personas con discapacidad auditiva, que personas con discapacidad cognitiva? ¿Es igual para una empresa o tiene algunas especificaciones especiales? Bueno, sí, gracias, Tali. Lo cierto es que siguiendo la guía, porque nuestro país tiene una guía que es importante, que la conozcan los empleadores, cada una de las etapas dentro del proceso de gestión invita a considerar el tipo de discapacidad que tenga la persona. Por eso te decía, desde el momento en que se hace el reclutamiento, hay unas particularidades dentro del ejercicio. Fíjate que cuando hablaba de la contratación, entonces hay unos apoyos cuando la persona de pronto está impedida para firmar, entonces van a ver esas particularidades que se deben tener en cuenta. Cuando ya entra la empresa que firma el contrato, fíjate que viene el tema de la inducción, entonces hay que considerar las diferencias para, lógicamente, si en la inducción lo que se trata es de darle mucha información, que la información, lógicamente, le llegue a cada uno de ellos en el marco de sus diferencias, pero que le llegue. En el tema de la formación, ya cuando se están desempeñando, a partir de que ya tienen experiencia y tienen una formación, pero la formación específica, entonces los programas de formación hay que organizarlos teniendo en cuenta, lógicamente, los medios, los ajustes, las barreras de cada uno de ellos, pero para poder, lógicamente, ponerlo en sintonía con las habilidades que necesitamos que desarrolle para que, lógicamente, su desempeño sea mejor. Y lo mismo tiene que ver con el tema del desarrollo, es decir, cada una de esas etapas invita a unas particularidades teniendo en cuenta, lógicamente, la condición de discapacidad. Ok, muchas gracias, Gaby. Bueno, a todas las personas que han asistido a este evento, a través del chat hemos ubicado una encuesta. Queremos saber su percepción acerca del espacio de webinar del día de hoy. Hay un mensaje que quisiera de pronto transmitirle, y es que en Colombia muchas empresas, por ejemplo, quedé muy sorprendido por el trabajo que viene haciendo el grupo Nutresa. Dentro de ellos se encuentra la empresa Colcafé, que dentro de su política de inclusión y de diversidad, pues está lógicamente recibir en el proceso a todas las personas a partir de sus potencialidades y sin considerar ninguna limitación que pueda tener a través de una discapacidad. Tan es así que me llamó la atención que la gerente de recursos humanos se llama gerente de talento y diversidad e inclusión. Es decir, está concebido desde la política de la empresa como tal y las experiencias que muestran, la felicidad que transmiten estas personas que están vinculadas, pues se denota pues que su influencia en el clima laboral y su influencia pues en los resultados a nivel de productividad son grandísimos. Entonces, eso por mencionar dentro de esas empresas unas pocas. Tenemos también a Juan Valdés, a varios hoteles de Cartagena, que son referentes. Incluso hay un documento de la ANDI a nivel nacional que muestra todas las empresas del año 2018 hasta el año 2020 que les vienen apostando a la inclusión con muy buenos resultados en ese sentido. Entonces, el llamado es a los empresarios, a los emprendedores que vean a las personas en condición de discapacidad como un
potencial para poder, lógicamente, colaborarles al desarrollo de sus organizaciones. Así es, Gaby. Bueno, antes de cerrar este espacio, quiero contarles que Confenalco va a iniciar la próxima semana su primer curso de preparación laboral a personas con discapacidad. Este curso está dirigido a personas con discapacidad cognitiva, auditiva, visual. Así es que si alguna empresa está interesada en poder tener conocimiento acerca de este tema, pues los invitamos a que nos escriban al correo electrónico troman@confenalco.com. Somos 3 psicólogas que estamos siempre disponibles a la atención de nuestras empresas y también de nuestros afiliados. Nuestras psicólogas son Dayaira Benítez, Nasira Sánchez y mi persona, Talía Román. Confenalco se convierte en una empresa muy incluyente y queremos que todos hagan parte de este proceso. Bueno, muchísimas gracias a todos por su participación. Estamos muy contentos de poder facilitar este tipo de temas que son de alta importancia para estos tiempos. Bueno, Gabriel Román, nuestro experto en inclusión, excelente participación, muchísimas gracias. De veras que eres un gran referente, no solo para la inclusión laboral, también para la inclusión social y sobre todo donde estás pisando fuerte, preparando a los docentes en la inclusión escolar, Gaby. Así es, ¿no? Como sabes, Talía, siempre a la orden, muy dispuesto. Estamos trabajando voy a dejarles no sé si me permite dejarles aquí ya tenía una reflexión final, que la discapacidad ha abierto mis ojos para ver mis verdaderas habilidades, lo dijo Robert Hensel, pero también hay una reflexión sobre las empresas, la inclusión de las personas con discapacidad es un compromiso de todos. Aquí están mis datos de contacto para los que me quieran contactar como investigador, como profesor, como apasionado, como dijo Talía, del tema. Vengo haciendo un trabajo con la Fundación para el Aprendizaje y Desarrollo de la Personalidad en el proceso de intervención a los niños, acompañamiento a los padres y cualificación a los profesores. Y de igual manera estamos diseñando recursos educativos para la formación inclusiva. Entonces también a la orden, en lo que les pueda colaborar, con mucho gusto. Y hacia Confenalco también los brazos abiertos en lo que les pueda colaborar con mucho gusto. Siempre cuentan conmigo. Muchas gracias, Gabriel Román. También hoy queremos darle gracias a John Beltrán. Él es nuestro intérprete de lenguaje de señas, quien siempre nos acompaña en todos nuestros eventos. Bueno, muchas gracias. Por aquí dice alguien, Sten, dice, gracias, excelente. Bueno, no siendo más, los invitamos a que nos colaboren respondiendo a la encuesta de satisfacción de este evento y nos vemos en una próxima oportunidad. Bye, bye.